¿Qué son las opciones? Vamos allá. Vale, las opciones financieras son contratos entre dos partes. Para entender por qué hay dos tipos, hay que pensar siempre en el comprador, ¿vale? En el que va a pagar por tener ese contrato. Si te parece, como Entonces, somos dos personas sí, aquí en la pantalla, pon el ejemplo contigo y conmigo, que así será más fácil de entender, ¿vale? Venga, vale. va. Entonces, por ejemplo, Raúl se va de vacaciones y tiene 100 acciones de Google, ¿vale? Y él se va a ir de vacaciones y le da miedo que la acción, ¿no? Que la empresa caiga mucho y tenga muchas pérdidas. Y dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues puedes o poner una orden limitada, ¿no? Digamos, de a este precio vendo, o él puede utilizar el concepto de put, una opción put. ¿Por qué? Porque las put, que es P-U-T, lo que hacen es que al que compra ese contrato le da el derecho a vender 100 acciones en una fecha determinada y a un precio determinado. Entonces, ¿Vale? O ¿yo es, qué tendría que hacer sí. en ese caso? Tú llegarías a tu broker, abrirías tu broker y que no puede ser de giro porque no te deja operar con empresas americanas y comprarías una put. Entonces, comprarías una put para el mes que viene, por ejemplo. Y entonces, cuando llegue esa fecha, si la empresa está por debajo, tú puedes ejercer tu derecho y las vendes un poquito por encima. Vale, yo compro una put decidiendo el precio, digamos, ¿no? Efectivamente, el strike se llama. Ujú. Vale. Sí, Entonces, ¿qué pasa si el precio sube o qué pasa si el precio baja? claro, si el precio no baja hasta, por ejemplo, digamos que Google cotiza 100 y tú has dicho, no, yo compro una put a 50 porque como baje a 50 yo no me quiero deshacer de esta empresa, eso es porque no me gusta. Vale, Vale. es como un stop loss, digamos, ¿no? Yo pongo como un Sí, stop loss a 50. Vale. efectivamente. Llega el tercer viernes Perdona. de... Y lo pongo a una fecha concreta. Sí, que están, Y las da que están igual lo que disponibles. pase durante ese tiempo, hasta esa fecha, ¿no? Claro, aquí hay dos cosas. Uno, hay muchas empresas donde no hay mucha gente negociando opciones. Entonces, cuando no hay mucha liquidez, que al final son contratos, la fecha siempre es el tercer viernes de cada mes. En cambio, índices, por ejemplo, el SP500, hay mucha gente negociando. Entonces, hay diarias, hay opciones diarias incluso, o todas las semanas. Entonces, veríamos el rango de fechas que hay disponibles, elegiríamos el que mejor nos venga y veríamos el precio strike, ¿no? al que queremos. ¿Qué pasa? Si es una empresa europea, hasta el último día esa opción no se puede ejecutar. Entonces tú tienes un seguro hasta tal día. Como cuando contratas el seguro del coche, ¿no? Lo tienes un año. Bueno, no puedes ir más, luego tienes que renovar. Ujú. En cambio, las que son de Estados Unidos, esa opción la puedes ejecutar en cualquier momento dentro de ese periodo. Entonces tú dices, mira, me da igual porque yo me voy de vacaciones, vuelvo el día 15 y yo mientras esté de vacaciones, pues bueno, no me importa. Yo quiero llegar el día 15 y ver si realmente esto ha bajado o no. Opción 1, se ha ido a 45 la empresa. Bueno, pues tú vas a vender esas 50 acciones por 50. Vale. Vale. Realmente sería 50 menos la prima que pagaste. Vale, porque ¿Vale? O sea, yo pago realmente... como un seguro, digamos, por asegurarme ese precio, ¿no? Claro, es que normalmente la gente gana dinero con opciones porque funcionamos como seguros. Pero gana el que vende, no, el que Efectivamente. vende la put. Porque la mayoría de opciones vencen sin valor. Vale. Sí. ¿Qué pasa si en mitad de ese proceso todavía no ha llegado la fecha final? Amazon, hemos dicho Amazon o Google. Google. Google cotiza 150 y digo, uff, esto no lo quiero yo ya, porque se me va, es absurdo, ¿no? O es Vale, interesante ahí será mantenerlo, es que claro, como comprador es un poco friki, ¿no? Hablar de esto, pero lo que tú quieras. Tú puedes decir ejecutarla en ese momento. Si ha bajado mucho y tú dices, no, esto no va a rebotar, yo ya me las quito encima, salgo del mercado, tú puedes decidir ejecutarla. O si luego te lo piensas y dices, no, mira, que es que yo en realidad no me quiero deshacer de ellas. Puedes cerrar la operación, que una operación se cierra haciendo la operación contraria. Pues si tú has comprado una put 50,
la cierras vendiendo una put 50. Vale. Pero no puedo modificar el precio. Decir, oye, que está subiendo mucho y voy subiendo, ¿no? No puedo hacer eso. No, ahí tendrías que cerrar la que tienes y volver a comprar. O sea, pagar 2 veces. Claro, ahí sí, si eres comprador, sí, efectivamente. Vale. Para cerrarla, si hubiera bajado mucho, seguramente ganarías, ¿no? Podrías, cuando vendes la opción, estarías ganando. Y si está muy arriba y no está en 50, sino que está en 80, o sea, no se va a ejecutar, porque tú el seguro lo tienes a partir de 50, pues ahí la cierras y vuelves a vender una. Vale, pero bueno, manteniendo el ejemplo que yo soy el comprador, desde el punto de vista del comprador es absurdo porque ahí no se hace dinero. Yo hago esto para proteger, ¿no? mis Efectivamente. inversiones. Desde el punto de vista del vendedor, que eres tú, de la vendedora, ahí es cuando... ¿Por qué es interesante ser vendedora de opciones? De puts y de calls, ¿no? Pero bueno. Sí. Es interesante porque la mayoría de ellas, vencen sin valor. Las opciones, el precio que la gente paga es, por un lado, teniendo en cuenta el precio de cotización de la empresa, ¿no? Pues una empresa que cotiza más cara, pues las primas normalmente son mayores. Por otro lado, el precio strike, o sea, al precio al que tú te comprometes a adquirir o a vender unas acciones o participaciones si son índices. La volatilidad, que es el único factor que no podemos controlar, claro. Y la fecha de vencimiento. Vale. Entonces, es como por qué funcionan los seguros de las casas o los seguros de los coches si no fueran obligatorios. Porque tú estás pagando y realmente no tienes tantos accidentes o tantos problemas en tu casa al año. O sea, si no saliera a cuentas, no existirían, ¿no? Estas empresas. Porque las primas están basadas en estadística a su favor, ¿no? Es como el casino, claro, que siempre gana. Siempre se paga un poco más. Vale, vamos a seguir con el ejemplo, si te parece, desde tu punto de vista. Yo sigo siendo el comprador, no, el vendedor, no, el comprador. El comprador. Yo sigo siendo el comprador del contrato, es un contrato, ¿vale? Con Google, ahora mismo cotiza 100, yo compro una opción a Strike 50. Tú eres la vendedora, cuéntanos qué pasa por tu cabeza, qué haces, qué no haces, todo eso, sí. Claro. En mi caso, normalmente opero con activos que conozco, o empresas que tengo en cartera, o índices que conozco. ¿Por qué? Porque dependiendo del producto financiero, por ejemplo, el tema de la volatilidad, es como quien hace trading con Bitcoin, el tema de la volatilidad lo tiene, mucho más interiorizado que el que opera con acciones de empresas dividenderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante conocer el activo en el que estamos. Otra cosa es, en mi caso, no me importaría tener esa acción en cartera. ¿Por qué? Porque se puede ejecutar, ¿no? Entonces, para mí, esas dos cosas, ok. Pero también en principio es para recibir la prima, no es para quedarte las acciones, aunque no te importaría, ¿no? Claro, depende del enfoque. Hay gente que ellos son accionistas, tienen una cartera de acciones, no les interesa hacer trading, pero están planteándose invertir en una empresa, ¿no? Y entonces una manera que tienen de comprar a menor precio es decir, bueno, pues mira, o si no tienes el dinero, por ejemplo, tú ahora mismo no tienes $5.000, ¿no? Y tú quieres comprar una empresa que 100 acciones equivalen a $5.000, pues dices, bueno, vendo una put a este strike, a un strike, ¿no? A un precio que tú sabes que te van a ejecutar o que está por debajo además para así comprarlo rebajado para dentro de 3 meses. Bueno, seguramente no sabes si te lo van a ejecutar. Sí, pero la mayoría de veces no te la ejecutan hasta los 20 más o menos días antes porque la opción se basa en valor intrínseco y valor temporal. El precio de la prima tiene esos dos factores. Entonces, normalmente el valor intrínseco es la diferencia. Por ejemplo, si Apple cotiza a 100 y yo compro o vendo una acción de 120, ahí hay 20 de diferencia. Entonces, yo sé que 20 va a costar la prima seguro. Y luego está el factor temporal, que es el factor extrínseco, que es en función de los días, que está muy relacionado con la volatilidad. Por eso, los días en los que hay mucha volatilidad, las opciones se pagan más, porque hay más miedo. Al final, el VIX, que es el índice que muestra esto, se basa en opciones.
Entonces, cuando hay miedo, se paga mejor, ¿no? Pues como los seguros. ¿Por qué los seguros de Florida de las casas valen más caros que los seguros de Texas? Porque hay más huracanes y esas cosas. Capaz que justo el año que vas tú no pasa nada, pero ya hay un historial que te indica esto, ¿no? Entonces, por eso serían. Vale, pero cuando tú te pones a tradear con opciones, tienes que tener en mente si crees que el activo va a subir o va a bajar o te da igual. Vale, depende, si no queremos ser accionista, ¿no? Simplemente decimos, vale, vamos a ganar dinero con las primas. Por un lado, ver si el VIX está alto. Si el VIX repunta, o sea, si hay miedo en el mercado, va a ser un buen día. Si el VIX está muy bajo, se van a pagar menos y corremos el riesgo de, como queremos llegar a 1.000 euros al mes, nos vamos a apalancar demasiado. Entonces, el VIX es importante, ¿no? Que haya miedo en el mercado es importante. También tema macroeconómico, si es la fecha de publicación tanto de resultados de una empresa como la Fed sale a hablar con el tema de los intereses, bueno, ahí también puede ser interesante no estarnos quietos o por lo menos tenerlo en cuenta. Una vez que tenemos estas cosas, decimos, vale, ¿sobre qué activo quiero ver las opciones? A ver cómo están. En mi caso, suelo ver cuando hay alguna acción que ha bajado, me meto en el gráfico y digo, bueno, a ver qué tal, ¿no? Como yo las que suelo mirar son las que tengo en cartera o las que quiero, pues no es muy complicado. Miro el gráfico, veo que a nivel de gráfico mensual, por lo menos esté en tendencia alcista, es decir, que la empresa está creciendo, ¿vale? Y entonces ya me meto pues, en el gráfico diario, es decir, veo los precios de cotización que han habido en los últimos días e incluso en un gráfico de 5 minutos para ver cómo va. Porque la empresa puede ir bien, pero puede haber semanas y días en los que baje pues porque ha habido ventas, ¿no? Eso a corto plazo los gráficos muestran la psicología de mercado y a largo normalmente los rendimientos reales de una empresa. Pero claro, yo es que había escuchado que normalmente la gente que opera con opciones lo que hacía, bueno, hay muchos tipos de estrategias, hay 1000 estrategias con las opciones, ya lo sé. Pero bueno, lo que yo he estado viendo es que se buscan empresas que coticen bajo por el tema de que son paquetes de 100 acciones. Y si son dividenderas, mejor, porque mientras, pues si te llevas algún dividendo de por medio, pues eso que te llevas, ¿no? Sobre todo cuando las tienes, cuando las tienes. Entonces, por eso claro, se tradea con opciones de Ford y empresas así, ¿no? Porque son baratas. Sí, depende mucho de tu perfil. Hay la gente que, por ejemplo, opera diariamente o semanalmente, se inclina más por índices, por lo que te digo de que hay opciones diarias. Y hace estructuras muy complejas. No vende una put y ya está. Vende una put, compra una put un poco más para abajo y luego salen estas estructuras tan fantásticas que te dicen un Iron Condor, un Iron Butterfly y dices una cuna, un cono. Y es simplemente entre opciones a comprar y vender de una determinada manera que se le da estos nombres tan maravillosos. Entonces depende mucho de tu perfil. Si, por ejemplo, eres una persona que tienes acciones en cartera, dividenderas, y tú quieres sacarle más rentabilidad a tu cartera, lo que puedes hacer es vender una call. Una call es una opción, es el lado opuesto que estábamos hablando, que al comprador le da el derecho de comprar 100 acciones. Vamos a seguir con el ejemplo de tú y yo, ¿vale? Vale. Tú tienes la cartera dividendera, ¿vale? Sí, vale, yo tengo la cartera. ¿Y tú quieres sacarle rendimiento a esa cartera? Mira, ¿qué harías? Además, vale, yo tengo, además es real, Vici, ¿no? Y Real Income en cartera. Y yo digo, vale, Vici está a $30 cotizando y según mi valoración fundamental, porque cada trader tiene su tal, a mí me gusta guiarme también por análisis fundamental, yo creo que Vici a 40 ya habría llegado a su precio objetivo y no me importaría vender. ¿Vale? Esa tiene que ser la tesis. Que además vendería más caro porque con la prima que me voy a llevar me va a aumentar el precio, ¿vale? Porque si llega a 40 y además a mí me han dado $100, pues eso que se le suma. Vale, pues me meto en el broker y digo, para dentro de 30 días. Hay una call, puedo yo ver si hay opciones
para ver si no me importaría deshacerme en este caso tendría que vender la call. Vender una call y si Bici en 30 días llega a 40, yo me desprendo y mientras tanto además me dan un dividendo, vale. Busco, yo además a nivel técnico, con análisis técnico, sí que diría, bueno, y Andrea, ¿en qué te basas en el strike? ¿No? Porque hemos dicho que la fecha de vencimiento son normalmente el tercer viernes de cada mes y tampoco podemos elegir el número, no podemos elegir un martes a las 7. Sí, bueno, ¿no? pero sí puedes elegir si es un mes, 2 meses, 50 meses o 50 años, ¿no? Efectivamente, tú puedes vender una opción para dentro de 2 años. Y normalmente que se hace a 45 días, una cosa así. Normalmente sí, entre 30 a 45 días, porque se ha visto que es cuando más valor pierde la opción. Entonces, pero muchas veces puedes, hoy dices, bueno, pues si en diciembre me van a dar 300 euros por vender una put de Bici a $27, yo en diciembre sé que voy a tener $2.700 para comprar y además voy a estar encantada, pues regalo de Reyes, ¿no? Bueno. Pues puedes, o sea, una cosa es sacar una rentabilidad extra a tu cartera, entonces tú tienes que tener la mentalidad de accionista y otra cosa es cuando tu cartera es liquidez, por ejemplo, tienes pues, 10.000 euros en la cuenta y tú lo único que quieres es las primas. Vale. En el caso este de Bici, vamos a terminar con él y vamos a ver todos los posibles escenarios. Vale. Bici. Entonces yo vendo cotiza una a 30, tú vendes una call a 40. A 40. ¿A 45 días? ¿Está bien eso o no? Vale, sí. Muy bien. Y entonces a mí me dan... Espera, y cuando haces eso, ¿qué esperas que pase? Tú esperas que pase algo, ¿no? Idealmente. Sí. Vale, yo espero normalmente que no se ejecute. Porque nunca me deshecho de acciones con opciones, por ejemplo. Vale. La verdad. Entonces tú en cuanto haces esa operación, nada más hacerla, tú ya recibes la prima, ¿no? Efectivamente. Y te llega la liquidez al broker. Claro. Y entonces solo te queda esperar y rezar para que no se ejecute, ¿no? Tampoco. No sé. Claro. Claro. A ver, tiene que ser algo que a ti te haga dormir por la noche. Claro. O sea, invertir no es para no poder dormir. Claro, entonces, pero para mí las opciones son la antítesis de dormir bien. Por eso te pregunto. No, pero se pueden... digo, que depende mucho del perfil que tengas. Claro, no, pero explícamelo así, o sea, ¿cómo puedes invertir en opciones durmiendo bien? O sea, eso, vamos a seguir con el ejemplo y con los escenarios y con lo que esperas y lo que puede pasar. Por ejemplo, yo, como soy accionista de Bici, yo digo, vale, por un lado, a nivel fundamental, he dicho que con 40, si llega a 40, ya estaría en su precio razonable para los números que tiene según mi criterio y mi manera de evaluarlo. Vale. Me meto ahora en la gráfica. Veo que además no hay publicación de resultados el día de la opción o anterior, ¿vale? Si no, después sí, pero antes no. Porque normalmente cuando hay publicación de resultados depende de la empresa, pero los movimientos suelen ser más violentos. Que eso también se puede aprovechar, pero bueno... Y entonces digo, vale, pues a mí no me importaría deshacerme de estas 100 acciones si llega a 40, porque ya la verdad es que gano mucha rentabilidad y no creo que siga más. Pues bueno, yo vendo la call y si el día de vencimiento, pues Bici está a 35, si durante esos días puede que haya a 40, pero ha ido para abajo, la mayoría de las veces no se ejecuta. Y lo digo por experiencia. Entonces, nada, llega el día, Bici está a 35, la opción ese viernes por la noche vence sin valor y yo he ganado esos $100. ¿Qué hago? Vuelvo, eso es lo que se llama un rollover, ¿no? Renovar, básicamente, que hay gente que lo que hace es, como tiene paquetes de 100 acciones en su cartera, vuelve a hacerlo. Bueno, pues vende otra call. Pues esta vez depende es de nueva, esa tuya se ha cerrado automáticamente, eso ya no existe, ¿no? Sí, se cierra sin valor. Sí, no, tú no tienes que hacer nada. Vale. Si tú el viernes ese ves que el precio está, hay mucha diferencia, o sea, que no está justo en el precio que tú decidiste, o por debajo, o por encima, dependiendo de si es la opción, que no te la van a ejecutar, no tienes que hacer nada. O sea, no toques nada, porque es verdad que yo también la primera vez decía, bueno, pero esto se cierra solo, ¿no? Claro. Vale. Nada. Tú dejas y el lunes entras y ya vas a ver que no hay nada. Vale. El otro escenario. Sí. Tú vendes la call, te quedan 45 días y día tras día ves como la cotización
Va subiendo, 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 subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es que ¿Cómo duermes ahí? aquí ahí depende de la persona y la situación. Hay gente que cierra cuando ha obtenido, por ejemplo, X, el 50% de la ganancia o el 80%, ¿no? Si a mí me pagó 100, en el momento que veo que esa opción vale 50, yo la cierro. O, sí, normalmente puede ser, o el vencimiento, si yo veo que en 3 días he ganado ya, la puedo cerrar por $20, ¿para qué voy a esperar esos demás días que al final, si haces los números, no te sale tan rentable, ¿no? Porque Espera, has ganado la ¿cómo mayoría de cerrar por $20? No he entendido eso. Sí, como hemos dicho, ¿no? Si yo vendo una call, a mí me dan la prima, Sí, ¿no? Yo soy la que recibo. sí. Si yo quiero cerrar ese contrato, yo tengo que comprar, entonces voy a tener que pagar. Vale, vale, vale. Claro, entonces, yo normalmente me espero al día de vencimiento y ahí ya decido. Pero hay mucha gente que dice, no, porque opera de manera frecuente, entonces dice, no, yo en cuanto veo que esta opción la puedo comprar por $50, la cierro y busco otra. Claro, porque O hay, si 2 días antes ves que la cotización está a 60, no, claro, a ver, claro, es que depende claro, pero todo puede pasar. Si no, efectivamente. a la semana pasada ya esta me remito. Sí, totalmente, sí. Y hay veces que vas a tener pérdidas y es así. Yo normalmente opero más con puts que con calls porque el riesgo alcista es mayor que el riesgo bajista. Normalmente nos da miedo que las cosas caigan, pero una empresa solo puede llegar a 0. De 0 no pasa, no puede valer -3. Entonces, realmente tú cuando vendes una put, lo peor que puede pasar es que esa empresa vaya a 0 y te toque pagar la cantidad pues, que vale la acción por 100, ¿no? Pues si tú dijiste 30, claro, lo que toca, pues 3.000, pero ahí no pasa. Pero el problema, cuando hay gente que vende calls al descubierto sin tenerlas en cartera, es que esa acción se te puede ir al infinito y más allá y tú vas a tener que tener unas acciones que a ese precio se te han disparado. Claro, es Por eso que siempre tener calls sin tener la acción me parece absurdo completamente. O sea, es sí, bueno, ruleta pues rusa. O sea, quiero decir, ¿no? Igual que vendiendo una put, o sea, tú tienes el dinero en liquidez, ¿no? claro, Porque lo si tienes no, que tener se en... lía grande. A ver, se debería tener, o sea, ese es el riesgo que estás asumiendo y tienes que ser consciente. Puedes tener el dinero en el banco, puedes tenerlo invertido en otras empresas, pero es ¿Tú cómo verdad lo que te haces? dejan claro, con las opciones te dejan apalancarte bastante y ese es el riesgo que hay, porque, por ejemplo, estos días que ha bajado tanto, pues seguramente hay gente que se haya pillado muchísimo los dedos.